ustedes han estado oyendo en este auditorio, en este mismo evento, en sus ediciones anteriores, el tema de los pliegos tipo. Es un tema que empezó a surgir, yo creo que hace más de 5 años, planteado insistentemente por el gremio, también por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y que empezó realmente a tomar forma legal y forma jurídica y normativa con la expedición de la Ley 1882 hace 2 años en el gobierno postrimerías, el último año de gobierno del presidente Santos, y que tomó ya fuerza de aplicación en el gobierno del presidente Duque a comienzos de este año, primer trimestre de este año, con la expedición de los primeros pliegos tipo para contratación de obras de infraestructura de transporte. Yo voy a aprovechar la presencia de nuestros panelistas para que, por un lado, refresquemos un poco cuál fue el contexto con el cual se creó el contexto que estábamos viendo que obligó a crear esta obligatoriedad de pliegos tipo como una herramienta para buscar una mejor transparencia en la contratación. También, y ya que llevamos gran parte de este año, ya llevamos como 6, 7 meses en los cuales se ha venido aplicando el pliego tipo, también poder conocer cuáles han sido los resultados, si realmente se ha notado cambio y si se ha logrado obtener el objetivo que se buscaba. Y finalmente, mirar un poco hacia adelante cómo es el cronograma para seguir avanzando en este tema. Hasta el momento, digamos, solamente un sector de la contratación a nivel nacional en obras de infraestructura ha sido reglamentado con pliego tipo. Los otros sectores, como los que se hablaban antes del comienzo del Congreso, como son edificaciones, como son saneamiento básico, todavía no cuentan con ese tipo de herramienta. Entonces, para dar inicio a este panel, le iba a pedir al doctor Juan Carlos que nos hable de ese contexto en el cual se creó el pliego tipo y cuáles son los riesgos que tenemos ahorita sobre la estabilidad jurídica de esos documentos que se han expedido hasta el momento. Mil gracias, doctor Argelino. Buenos días. Mil gracias, doctor Argelino. Buenos días. Un saludo especial al doctor Jorge Andrés Omeara, director general de la Agencia Nacional de Contratación, al doctor Jorge Marín, vicepresidente técnico de la CCI, y a todas las personas que nos acompañan en el auditorio. Lo primero que hay que decir, doctor Argelino, es que los documentos tipo nacen el 1 de abril de 2019, pero tuvieron un periodo de gestación de aproximadamente 6 años. ¿Cuál es el origen de los documentos tipo? Es una percepción del mercado, es una percepción del sector infraestructura, según la cual aparentemente existían unas barreras de ingreso a la contratación estatal por cuenta de unas condiciones habilitantes que se fijaban en los pliegos y que solamente podía cumplir un oferente del universo de proponentes. Si esa era la percepción, era necesario entonces hacer un estudio metodológico, juicioso, que permitiera documentar la realidad del mercado. Y entonces la Cámara Colombiana de la Infraestructura en el año 2013 establece un observatorio de contratación y a la fecha ha revisado más de 11.000 procesos de selección entre licitaciones públicas de obra, consultorías, concursos de méritos para la contratación de esas consultorías y las interventorías, y también propuso identificar cuáles eran las maneras a través de las cuales se generaba la barrera a través de esas condiciones habilitantes. En el año 2014 tuvimos la oportunidad de presentar un primer resultado de ese ejercicio. Y ustedes podrán ver en la diapositiva
¿Cuál fue ese resultado? En el 83% de los procesos de contratación pública de los municipios asociados a infraestructura de transporte, tuvo únicos oferentes habilitados, y en el caso de los departamentos ocurría lo propio en el 50%. Y la tendencia se mantuvo. El observatorio sigue haciendo su trabajo, y si ustedes ven en la siguiente diapositiva, esa tendencia se mantiene año 2016, 2017, 2018. En los municipios entre el 87 y el 81% de los procesos con únicos oferentes habilitados, y en los departamentos el 71, entre el 71 y el 64%. Entonces se confirma la percepción, efectivamente es una realidad. Ahora, el observatorio detecta que la forma en que se dirigían las adjudicaciones era a través particularmente de dos criterios: los indicadores de capacidad financiera y los criterios de experiencia que se solicitaban en los pliegos. Pero además el observatorio también identifica que en los procesos de evaluación, por cuenta de la ponderación de los factores técnicos y económicos, era tal el grado de subjetividad del evaluador, de las entidades, que se permitía asignar un mayor puntaje a determinado proponente y un menor puntaje al resto de la competencia. Frente a esa realidad que se identifica plenamente en el 2014, la pregunta que se hace la Cámara Colombiana de la Infraestructura es ¿qué hacer? ¿Qué hacemos frente a esta realidad? Y tal vez en una aproximación tomista de esa realidad, en el sentido de que las normas jurídicas son la ordenación de la conducta social hacia el bien común, lo que propone la Cámara Colombiana de la Infraestructura es: generemos una norma jurídica a través de la cual sea posible estandarizar los requisitos habilitantes, entre otros los indicadores de capacidad financiera y de experiencia, la forma de ponderar los factores de calidad y económicos, de tal manera que sea vinculante para todas las entidades estatales sometidas al Estatuto de Contratación de la Administración Pública. Y cuando inicia esta narrativa gremial, ¿cuál fue la posición mayoritaria? La posición mayoritaria fue: una herramienta de esa naturaleza sería inconstitucional. Y esto lo afirmaban colegas expertos en contratación estatal, incluso en su momento las propias agencias técnicas de contratación. Y cuando uno les preguntaba por qué sería inconstitucional, la respuesta era: porque una herramienta de esta naturaleza vulneraría la autonomía territorial. Y entonces uno se preguntaba: ¿y qué es la autonomía territorial? ¿Y por qué la vulneraría? Y la respuesta es que no se concibe que las características de una obra en Bogotá sean las mismas de una obra en Riohacha, o en Leticia, o en Mitú, o en Quibdó. Y ahí se empezaron a crear una serie de mitos, porque ya lo vamos a ver más adelante, la figura de los documentos tipo de ninguna manera impone las características de una obra, la forma de pago de esa obra, las condiciones contractuales, de ninguna manera lo hace. Entonces, era responsable para el gremio adelantar un estudio de derecho constitucional con el fin de precisar si efectivamente los documentos tipo eran inconstitucionales o no. Y entonces empezamos a hacer un estudio de la jurisprudencia constitucional con mucho detalle, con mucho rigor. Y la conclusión de ese estudio es que, primero, la autonomía territorial es un principio constitucional que tiene un núcleo esencial, es decir, tiene una columna vertebral. Y ese núcleo esencial está compuesto por 4 derechos que están enunciados en el artículo 287 de la Constitución Política.
Ustedes los pueden ver en la diapositiva. Esos 4 derechos son gobernarse por autoridades propias, segundo, ejercer las competencias que le correspondan, administrar recursos, establecer tributos y participar en las rentas nacionales. La lógica de los documentos tipo, porque de hecho el artículo 4 de la ley 1882 lo que hace es modificar una norma de la ley 1150 de 2007, que es una norma de contratación, permite concluir que los documentos tipo son una norma de contratación. Si se aplicara la tesis según la cual, por cuenta de la autonomía territorial, el sector central no puede expedir normas de contratación que aplique en todo el país, incluyendo a las entidades territoriales, entonces habría que concluir que la ley 80 y la ley 1150 son inconstitucionales. Ustedes ven en la siguiente diapositiva la sentencia de la Corte Constitucional. Es muy clara, porque evidentemente teníamos que descartar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional le diera un alcance mayor a lo que establece el artículo 287 de la Constitución Política. Y la jurisprudencia de la Corte es muy clara. Ahí ustedes ven esa sentencia, la 346 de 2017. El núcleo esencial es lo que constituye la autonomía territorial. Es más, y solo para referencia, este año la Corte Constitucional emite una sentencia donde va más allá en el análisis de la autonomía territorial. Es la sentencia C-189 de 2019. Y en esa providencia la Corte dice: la autonomía territorial no es soberanía ni autarquía. Autarquía entendida como la autosuficiencia plena. Pero además, frente a ese argumento, no hay que perder de vista que los documentos tipo aplican no solamente en las entidades territoriales, también en las entidades del orden nacional. Entonces no es una discusión de descentralización administrativa, es simplemente la aplicación de una norma de contratación en procura del interés general. ¿Qué siguió después de ese estudio de derecho constitucional? La CCI aborda otra tarea y es cómo está esta herramienta en el mundo. Tiene aplicación en otras latitudes y lo que concluye la Cámara es que desde Australia y Nueva Zelanda hasta Costa Rica y Argentina, los documentos tipo son una práctica, una buena práctica implementada en varias de esas jurisdicciones a través de normas jurídicas vinculantes. Y casualmente encontramos, porque no era el propósito central de la investigación, que la OCDE, esa organización de la cual Colombia hoy hace parte, recomendaba como una buena práctica en la contratación estatal implementar los documentos tipo, porque se genera una mayor eficiencia. Cuando llegamos a esas conclusiones, paralelamente, doctor Jorge, usted recordará, había una mesa interinstitucional que se había instalado por parte de la Vicepresidencia de la República con el Ministerio de Transporte, con la Agencia Nacional de Infraestructura, el Instituto Nacional de Vías y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que tenía por objeto empezar a evaluar los problemas que presentaba la licitación pública. Y en ese piloto, porque de hecho el INVÍAS fue tal vez la primera entidad del orden nacional que implementó los documentos tipo como una buena práctica y de una manera muy exitosa, en esa mesa hicimos algunas recomendaciones. Por ejemplo, INVÍAS, permita acreditar la experiencia que se adquiere por parte de las empresas de ingeniería a través de contratos de derecho privado, porque no es que existiera una norma que prohibiera validar esa experiencia en la contratación estatal, pero se había constituido una práctica administrativa el hecho de solamente validar la experiencia que era adquirida a través de contratos estatales. Y eso en la práctica, ¿qué generaba? Que experiencia muy valiosa que adquiría la pequeña y la mediana empresa particularmente, a través de la subcontratación, ustedes lo saben, una sociedad concesionaria, que es un vehículo financiero, subcontrata las obras con un EPC y ese EPC a su turno subcontrata algunas actividades particulares de ingeniería. Esa experiencia se estaba perdiendo. El tema de la garantía de seriedad de la oferta, aquí esto tuvo una historia.
Ocurre que en una línea jurisprudencial del Consejo de Estado que incluso fue acogida en su momento por Colombia Compra Eficiente a través de la circular externa número 13 de 2014, concluye que la garantía de seriedad es subsanable porque no otorgaba puntaje. Y eso podía generar malas prácticas entre los proponentes. Nosotros lo que decíamos desde la Cámara es, la garantía de seriedad hay que entregarla porque justamente uno de los amparos es que se retire la propuesta. Y si usted no entrega la garantía junto con su ofrecimiento y la entidad estatal le da un plazo para que lo haga y usted retira la oferta, pues la entidad no va a tener la prueba del contrato de seguro, la póliza. Todo esto que les estoy contando termina siendo el insumo para lo que hoy es la ley 1882, que es una ley que tiene un enfoque muy práctico, es una ley muy concreta. Entonces, a partir de ese piloto con el INVIAS, la CCI construye una propuesta normativa, redacta un articulado con una exposición de motivos, con todos estos insumos que les estoy contando, y lo somete a consideración del Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte empieza una evaluación de la propuesta normativa y la encuentra pertinente, presenta el proyecto de ley ante el Congreso de la República. Estamos hablando del año 2016, fíjense que empezamos en 2013, vamos en 2016, presenta el proyecto de ley al Congreso de la República y entonces inicia el debate democrático alrededor del proyecto de ley. Y no fue fácil, había mucha oposición a la figura de los documentos tipo, muy dura, pero hay que hacer el reconocimiento. El Congreso de la República tramita y promulga la ley 1882. En el 2018, enero. Luego pasa a sanción presidencial